Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por inscribiros en la sesión de formación del equipo internacional del MEL. Como sabéis, este año vamos a tener 3 sesiones como otros años, y estas 2 primeras sesiones, la de hoy y la de abril, pues vamos a tener la suerte de que María José García Agüero, religiosa de la misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, pues nos acompañe. Pues os cuento un poquito de su historia para los que no la conocéis tanto. Nació en un pueblo de Segovia, en una familia de labradores, muy cristiana, con grandes valores, donde aprendió el valor a amar a Jesús sacramentado y a la Virgen Inmaculada. De joven pertenecía a la asociación Hija de María. Pronto sintió la llamada del Señor a la vida misionera, y tras un proceso de búsqueda... Aunque es de mucho ruido. Nuria, tu micro está apagado. ¿No habéis escuchado nada? Pues empiezo, perdonad. Sí, hemos escuchado la primera parte, sí. La primera parte. Bueno, que nació en Segovia, ¿sí? Sí, vale. ¿Y que era de la hija de María? También. Bueno, pues sintió su llamada muy pronto a una vida misionera. Y tras un proceso de búsqueda, hace 69 años, si no me equivoco. 62. Pues 62 años, ingresó en nuestra congregación. Ha estado destinada en Segovia, en Toledo, en Zamora, en Colombia, Bolivia, en la Casa de San Lucas en Madrid, en Pamplona, en Granada, Arturo Soria, Cachito de Cielo, y actualmente pues tenemos la suerte de tenerla aquí en Granada de nuevo con nosotros. En todos estos años de misión, pues a nivel de tareas concretas, pues ha sido bastante variada. Ha estado en parroquia, ha estado como profesora en los colegios, ya que hizo filología hispánica, ha sido directora de colegios, maestra de novicias, superiora, secretaria y consejera general. Actualmente es la vicepostuladora de la causa de María Emilia. Y todas estas misiones que ha realizado, pues siempre ha buscado aceptar la voluntad de Dios manifestada a través de sus superioras, tanto en días de sol como en días de nublado, ¿no? Y ya os digo que a mí concretamente, pues lo más importante es su corazón, en el que desborda pues amor por los 4 costados, siendo siempre conmigo y con muchos otros de los que estamos aquí, pues como una madre atenta para todos nosotros, que siempre pues, nos lleva a amar a Dios y nos lleva a estar pendientes de los hermanos. Como veréis ahora en la presentación que nos va a hacer, pues también con el ejemplo de María Emilia, pues nos va a llevar a ese amor a los hermanos, a los más necesitados. Os dejo a todos pues con las palabras de ella, en su libro Los pobres son amigos de Jesús. Os vamos a compartir la pantalla. ¿La veis todo, no? Sí. Bueno, es que como no os veo ya, buenas tardes, noches para algunos, ¿no? Y bienvenidos todos y todas a este ratito de compartir con vosotros, pues sencillamente, ¿no? Todos los que estáis conectados a esta plataforma, las religiosas, hermanas, los hermanos del MEL, familia Misamis, los que haya, y todos los que de alguna manera se sienten atraídos por el carisma de nuestra beata María Emilia Riquelme y desean y deseáis profundizarlo más, profundizar y conocer su vida y su obra, la obra de ella.
Bienvenidos a todos y un abrazo de todo corazón. Agradezco al equipo internacional MEL por su invitación a compartir con vosotros esta sencilla reflexión del librito Los pobres son mis amigos, un libro de la colección Centinela que presenté hace unos meses. Bueno, confieso que cuando me comunicaron o me pidieron este servicio, pues lo dudé un poco. De hecho, les hice esperar unos días, porque pues me sentía muy pobre, ¿no? Para expresar pues, tantas cosas que quisiera y que se merece María Emilia y que se merecen los hermanos más necesitados, y que, bueno, pero confiando en el Señor, y ya hemos pedido la luz del Espíritu, y confiando además en que, como somos hermanos, sé que vais a recibir todo con amor y comprensión, y lo que yo pueda aportar para un mayor conocimiento de nuestra Beata. Todo eso seguro que os interesa, aunque sea poquito, porque la queréis, porque su camino, el que ella trazó, os llena por dentro, y por eso estáis aquí. Lo que quiero compartir con vosotros lo voy a hacer siguiendo la ruta que del librito, Los pobres son mis amigos, colocando incluso en cada diapositiva el título en cada apartado, el título que tiene en el librito. Lo hago todo, eso sí, con el cariño que tengo a María Emilia, a mi madre, a nuestra madre fundadora, a nuestra beata, con inmenso cariño a mi congregación y a cada una de mis hermanas, y con el cariño que tengo a cada uno de vosotros, que pertenecéis a esta gran familia Misam. Utilizaré algún texto de la Sagrada Escritura, frase de los papas, algunas frases, ¿no?, referentes a los pobres, testimonios de hermanas, etc. Lo que puede ayudarnos, pienso, y así lo deseo, que nos pueda ayudar a admirar y valorar más el amor de María Emilia a sus amigos los pobres, y de valorar nosotros también que sean, como decía el Papa, tengo algún amigo pobre, que sea pobre, o un pobre amigo, algo así, lo que nos ha puesto Mari Carmen. Bueno, cuando presenté este libro, este pequeño folleto, Los pobres son mis amigos, invité a escuchar un sencillo canto que me gusta mucho y que creo nos introduce y sumerge en el tema que tratamos, que es Hazme pobre. Lo conocéis seguramente. Y nos hace tal vez desear ser una Nahuim, esa persona pobre, no a lo mejor de bienes materiales, pero que se siente pobre en las manos de Dios, confiada totalmente en las manos de Dios. Bueno, como tenemos muy cerca el canto que hemos escuchado del Espíritu, lo vamos a hacer al final de mi exposición. Dichosos los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Jesús comienza así el Sermón del Monte. Y si los pobres son bienaventurados, ¿por qué no queremos ser pobres, ni que exista la pobreza? Yo creo que el Maestro se refiere a otra pobreza, que no es solo la carencia de bienes, aunque a veces van unidas en determinadas personas. El evangelista Marcos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, y expresa la actitud religiosa de humildad ante Dios. Es pobre el que acude a Dios sin considerar méritos propios y confía en la misericordia de Dios. Mateo lo expresa: bienaventurados los pobres en el espíritu. Y Lucas: bienaventurados los pobres, pobres que padecen hambre y sed de justicia. Los pobres de espíritu son personas que viven la pobreza, son pobres por amor, siguiendo al Maestro, desprendidos de todo, compartiendo con los demás sus bienes, sus cualidades,
su tiempo, su persona. María Emilia vivió esta pobreza y lo manifestó también amando entrañablemente a los pobres, a los últimos, a los más necesitados. ¿Y de dónde brotaba en ella ese amor? ¿De qué se nutría su corazón entregado? Todos sabemos, creo que conocemos seguramente todos los que estamos ahora reunidos, conocemos un poco la vida o mucho la vida de María Emilia y sabemos de qué se nutría. Sabemos que ella vivía enamorada de Jesús sacramentado y en esa fuente bebía el amor que después entregaba con generosidad. Tenemos testimonios muchos testimonios de ella, de hermanas que la conocieron, algunas, de otras hermanas que no la conocieron a ella directamente, pero que conocieron a hermanas que sí vivieron con ella. Y bueno, por mencionar algunos, pues todas coinciden en lo mismo. Una dice, amaba a los pobres. Ayudó a niñas pobres para que estudiaran gratuitamente. Otro dice, amaba mucho a los pobres y a la pobreza. Amaba a los pobres, eran sus amigos los pobres, los humildes. Amaba mucho a los pobres y a la pobreza. Se repiten algunas, ¿no? Pero son distintas. Una de las hermanas que no hace mucho murió, que fue religiosa, pero después salió, Paula Raya, vivió varios años con María Emilia y destaca en los escritos que ella hace un testimonio precioso de la vida de María Emilia, pero lo que dice referente a los pobres, dice, destaca su intenso amor a Dios día a día y paralelamente practica la caridad con el prójimo. Incansable en procurar hacer el bien a todos, tanto en lo espiritual como en lo material. Bueno, dice, ha ayudado a instituciones de la Iglesia, sobre todo a Sor Ángela de la Cruz y a otros centros. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero ahora, Purificación Parera, una de sus parientes, dice, mostró afecto por las personas pobres. Eran sus amigos los pobres y los humildes. Otra hermana. Era amante de la pobreza, amaba mucho a los pobres y humildes, desprendida de bienes y de honores. Bueno, podíamos seguir mucho más. Dice otra que amaba a los pobres muchísimo. Y otra, y ya termino con esta, amaba mucho a los pobres y menesterosos. Ayudaba a hermanas de otras congregaciones. Como vemos, la vida de María Emilia pues es una entrega desde jovencita, pues una entrega a los pobres, aunque su situación, así como Sor Ángela de la Cruz, que eran tan amigas, era de una familia pobre y desde chiquitita era pobre. María Emilia sabemos que no es eso, pero ella pues bebió en esta fuente inagotable que hemos mencionado y vivió la pobreza de una manera pues muy radical, ya lo veremos, lo iremos viendo poco a poco. Portadora de un carisma. María Emilia vivió un carisma que dejó a la Iglesia como camino seguro para la santidad y nos invita a vivirlo. Lo sabemos. Estamos ya pues muy habituados a escucharlo, carisma eucarístico, mariano y misionero. Lo sabemos de memoria, seguro, todos. Pero yo quiero recordarlo aquí otra vez, aunque sea por repetitivo en otras ocasiones. Pero María Emilia, ese carisma eucarístico, desde joven estuvo polarizada por el amor a Jesús, especialmente en la Eucaristía. Y su deseo era extender el amor de Jesús por todo el mundo.
nos dice, la Eucaristía es el paraíso de la tierra. La Eucaristía es el paraíso de la tierra. Y lo cantamos con mucho gusto, que le puso Lourdes música, Lourdes Garbizo. Y bueno, pues es el carisma eucarístico que nos ha dejado María Emilia. También es el carisma mariano, o sea, eucarístico mariano. Ya desde su infancia fue agraciada con un amor filial a María, que aprendió sin duda en su hogar y se afianzó cuando perdió a su mamá a los 7 años. Don Joaquín Riquelme, su padre, ofrecía a sus hijos a la Virgen de las Angustias y los llevaba también a otros santuarios marianos. María Emilia, casi al final de su vida, pudo decir, nunca he negado nada a la Santísima Virgen. Para ella, alma, vida y corazón. Misionero, su ardiente amor a Jesús y a María no se queda encerrado en su ambiente, en su tierra, disfrutando solo lo que el Señor le ha regalado. Se lanza a comunicar a los demás lo que lleva dentro, ¿no? Y funda una nueva familia religiosa en la iglesia. Y dice, para la misionera no hay fronteras. El celo de la misionera abarca el mundo entero. El Espíritu Santo, a través de María Emilia, regala un nuevo carisma a la iglesia. Carisma al que creo nos sentimos llamados a vivir cada uno, los que estamos aquí, los que queremos, nos satisface, nos llena ese carisma, desde nuestro estado como camino de santidad. Su deseo de María Emilia al fundar la congregación era que Jesús sacramentado fuera adorado día y noche por muchas gentes, que se postren ante él muchos corazones, porque a los pies del sagrario, dice ella, se amasan las grandes batallas del amor de Dios. Ella, María Emilia, era un ejemplo vivo de este amor. Nos cuentan las hermanas que ya anciana pasaba horas y horas ante Jesús sacramentado. Todo se le hacía poco para estar con el amado. Jesús Eucaristía llenaba su corazón, su vida. En uno de sus pensamientos define a la nueva familia que surge en la Iglesia y dice, nuestro Señor nos ha elegido por su infinita misericordia. Nos ha sellado con el sello celestial de la vocación eucarística y este sello lleva consigo la dulce misión de amar a Jesús con delirio, hasta el martirio, y la de darle a conocer a las almas, en una palabra, la santidad más consumada. Yo creo que nos define con ese marcados por ese sello eucarístico, por ese querer ser Eucaristía y serlo de alguna manera, por lo menos intentarlo con todas nuestras fuerzas. Dice también, escóndete en Jesús sacramentado, ponte bajo el manto de la Virgen Santísima, aquí está María también, y es grandísima verdad que ellos solos son los que de verdad te pueden dar todo bien. Todo lo he hecho para gloria de Dios, pero por manos de María. Y os invito, seguramente que conocéis todos, o casi todos, el pequeño librito de pensamientos. Os invito a que lo leáis de vez en cuando, cojáis un pensamiento, a lo mejor al azar, y tratéis de vivirlo. Yo creo que son pensamientos que llegan muy dentro y os puede hacer mucho bien. Sociedad andaluza, siglos XIX y XX. Bueno, pues nos situamos en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. El tiempo en que transcurre la vida de nuestra beata María Emilia, que nace en Granada el 5 de agosto de 1847 y muere en Granada a los 93 años el 10 de diciembre de 1940.
María Emilia pertenece a una familia profundamente cristiana de la alta sociedad granadina, a la clase noble. En aquel tiempo hay grandes desigualdades en la estructura de clases sociales. También hoy las hay, pero en aquel tiempo eran muy marcadas. Desde los grandes terratenientes hasta la clase trabajadora y pobre, que constituía nada más y nada menos que las 3/4 partes de la población andaluza. El campo político de aquella época era bastante convulso, con grandes revoluciones, enfrentamientos, la guerra carlista, etc. Es en que transcurre la larga vida de nuestra beata. Ella también pasa por grandes dificultades, pero las afronta con un gran espíritu de fe, abrazando la cruz en la que ve la mano de Dios que todo lo permite para nuestro bien. El Anahuín, añado ahí, el Anahuín que confía plenamente en la mano de Dios, pase lo que pase. Estamos en el siglo XXI, tan mediatizado por las nuevas tecnologías, bombardeados por noticias de guerra, ahora la de Ucrania y tantas otras. Bombardeado por todo tipo de violencia, hambre, miseria, desnutrición, pérdida de valores cristianos. Eso el siglo XXI. Lo vemos cada día en las noticias. Pocas veces se ven cosas positivas, que también las hay, muchas. Si repasamos la historia, comprobamos que siempre han existido luchas, sufrimientos, grandes desigualdades en la sociedad. La etapa que le tocó vivir a María Emilia, como hemos dicho, segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, fue una etapa difícil y convulsa. María Emilia pertenece a la clase social alta de Andalucía, de Granada, y tenía pues todo lo que material y humanamente podía apetecer una joven de su edad. Pero su corazón, sensible a las necesidades de los hermanos, sabía que mientras unos llevaban una vida de comodidad, de lujo, en vestido, en comida, en fiestas, otros no tenían ni lo suficiente para vivir. Por su posición social y por complacer a su padre, muchas veces, se sentía como obligada a asistir a las fiestas de sociedad que organizaban las señoras de la alta sociedad. Y aunque lo hacían en beneficio de los necesitados, es una paradoja, ¿no? Lo hacían en beneficio de los necesitados, esas fiestas de sociedad. Pero era mucho lo que se derrochaba, María Emilia lo veía. En esas fiestas se derrochaba mucho en perfumes, en música, en comida, en todo lo demás. Y ella, su corazón sensible, no lo podía sufrir. Y hacía cuanto estaba de su parte para evadirse de esas fiestas y remediar en lo que podía a los hermanos. Una vida entregada. La vida de María Emilia es un camino de entrega a Dios y a los hermanos. Siguiendo el hilo conductor de su amor a los pobres, porque tiene otras facetas que ya riquísimas, ¿no? Vemos que está dotada de exquisita sensibilidad y un corazón bondadoso que se deja moldear por el alfarero divino, a través de sus progenitores y de los acontecimientos que la rodean. Y el divino alfarero hace de ella una vasija donde rebosa el amor a los más necesitados. De su mamá sabemos poco. En algunos de sus escritos se percibían sus buenos sentimientos y trato exquisitos. Con su papá vivió muchos años y sin duda aprendió mucho de él sobre la caridad con los necesitados. El general Riquelme era un buen militar, un hombre de temple, un hombre fuerte, pero un buen cristiano. Es curioso, me parece que alguna vez lo hemos dicho, en el libro de cuentas de la casa aparece casi diariamente una cantidad destinada a los pobres.
Sin duda, María Emilia fue recibiendo todo ese bagaje, ese amor a los necesitados y conservándolo en su corazón y aumentándolo cada vez. Digo, los pocos años que vivió con su mamá, seguro que fueron cruciales para María Emilia y le dejó impresa la bondad del corazón. Ya desde el hogar fue anidando en su conciencia la dura realidad de que hay niños, familias, gente que no tiene ni lo necesario para vivir. Y va creciendo en ella el deseo de socorrerlos con ayuda material o con otro tipo de apoyo, según las necesidades que presenta cada persona o cada familia y según sus posibilidades. Don Joaquín y doña Emilia formaban un matrimonio de profundo espíritu cristiano. No podían olvidarse de los necesitados, de los hermanos que por circunstancias de la vida y tal vez por injusticias de la sociedad vivían en situaciones precarias y necesidades de todo tipo. Socorrían a los pobres que iban a mendigar, pero también con discreción a otros que no se atrevían a pedir, pero que ellos intuían o sabían que estaban muy necesitados. Hermanos, esto es un llamamiento que os hago. ¿Qué escuela de amor es un hogar cristiano? Yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios, los que lo hemos tenido y lo tenemos, o lo tenemos. Pero también es una gran responsabilidad para todos, pero especialmente para los que ahora sois padres de familia, formáis un hogar, sois los que, diríamos, lleváis el caminar de la casa y de los hijos. Es una escuela de amor hermosísima, el hogar cristiano. Lo que se aprende ahí, pues más tarde o más temprano, a veces como que se olvida o hay gente que... Pero más tarde o más temprano que hay que dar y sabe. ¿Y qué escuela de amor? Las horas a los pies del maestro. El corazón que vive unido a él no puede quedar indiferente ante los hermanos más pequeños, más pobres, los preferidos del Señor. A los pobres los tenéis siempre con vosotros. Son palabras de Jesús que nos hablan de esta realidad. En el Evangelio, Marcos 14, 7, cuando algunos criticaban a la mujer que quiso ungirle los pies con un perfume caro, y según ellos el dinero podría emplearse para socorrer a los pobres, Jesús les dice: a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis. No hace falta asegurarlo mucho, lo tenemos a la orden del día. Tenemos pobres, si miramos a nuestro alrededor, tenemos pobres en todos los pueblos y ciudades, incluso en este siglo XXI. No hay más que echar una mirada a nuestro mundo o remover la historia de otros tiempos. Pobres que a veces nos molestan, que nos piden, que tienden la mano, que nos importunan a veces y nos sentimos pues imposibilitados de solucionar sus problemas, de dar solución a todos e incluso de dar limosna a todos, porque tendríamos que llevar el monedero abierto a todas horas. Sin embargo, nos quedamos mal, nos cuestionan cuando pasamos de largo y no los socorremos. Y os confieso que tengo alguna experiencia, que todavía la recuerdo, de no haber hecho caso, haber pasado por no detenerme a un pobre que me estaba solicitando, un pobre que parecía no solamente pobre, sino que su cabecilla pues no estaba muy bien. Pero a mí me quedó muy grabado y muchas veces lo recuerdo con pena. María Emilia es consciente de esta realidad de su tiempo. Se le rompe el corazón
sabiendo que mientras unos pocos nadan en la abundancia, como hemos dicho, otros no tienen ni lo necesario para sobrevivir. Y además hay otros pobres que no se manifiestan, pero viven situaciones precarias muy difíciles a las que María Emilia, junto con su padre, socorren cuanto puede. El Vaticano II nos dice, subraya una dimensión específica de la caridad que nos lleva a ejemplo de Cristo a salir al encuentro sobre todo de los más pobres. Como Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana. Más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y sufriente. Se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos. La radicalidad evangélica ha impulsado a numerosos discípulos de Jesús a lo largo de la historia a buscar la pobreza hasta el punto de vender sus bienes y darlos como limosna. Hablábamos al principio de esa otra pobreza, bienaventurados los pobres de espíritu. Y hay tanta pobreza, no solamente la material. María Emilia vive esta radicalidad y regala todo a los pobres en distintas situaciones y formas diversas. Cuando ella va a fundar, le queda poco. Le quedan pocos recursos, porque urgía darlo a quien más lo necesita. Mucho nos podía decir Santa Ángela de la Cruz y tantas personas y comunidades a las que socorrió generosamente. Y no me resisto a leer de los anales, es decir, de la historia de las Hermanas de la Cruz, de Santa Ángela, pues un testimonio, un suceso pues muy significativo, no sé si milagroso, bueno, ahí está. Dice que la señorita doña Emilia Riquelme me había mandado una criada a Sor Ángela de la Cruz diciendo que no podía venir por estar mala, pero que mandara a una hermana, a Angelita, a una hermana que se llamaba Angelita, y viese lo que le tenía que decir enseguida, que viniese a su casa enseguida, que le tenía que decir algo, y hablarle de alguna cosa de interés. Entonces dice Sor Ángela, le mandó a la hermana Angelita, ¿no?, que se llegara enseguida. Dice, la hermana Angelita la encontró en la cama, que no había podido levantarse por sus padecimientos y aquel día estaba mal, estaba peor. Entonces le dijo a la hermana Angelita que la llamaba contando, es que la letra es un poco, con tanta premura para decirle que le dijera a Sor Ángela, a la madre, y al reverendo padre director, que contasen con 9.000 duros para la casa y en el mismo día con 8.000, y que los gastos que hubiera que hacer en el oratorio, todo corría por su cuenta. Dice, la hermana Angelita se quedó que no sabía qué decirle, ni cómo expresar su sorpresa y agradecimiento. Por un lado, a nuestro Señor, a la Santísima Virgen y al Santo Patriarca San José, y por otro, a la señorita doña Emilia Riquelme, que tan llena de caridad se mostraba dando muestras más y más de su magnánimo y caritativo corazón. Bueno, este es un caso, pues hay que saber un poquito por qué fue tan llamativo. Bueno, por la limosna que les dio, por el donativo que les dio, que fue muchísimo en aquel tiempo, pues fijaros.
9.000 duros y luego 8.000 duros fueron muchos. Pero es que coincide que Santa Ángela de la Cruz estaba en una situación límite. Es decir, ella... Perdón. Santa Ángela quería comprar una casa que le gustaba para convento en Sevilla. Era la apropiada, según ella, para las hermanas de la Cruz. Y se la compraba al señor marqués, un señor marqués de San Gil. Y era el último día que tenían de plazo para entregarle una cantidad, no recuerdo bien, no lo le pone aquí, pero una cantidad que ellas no tenían. Y si no entregaba en ese día, ya no contaba con aquella casa que Santa Ángela por todos los medios quería conseguir. Cuando llega la hermana esta, que lo sabía, y sabía el apuro en que estaba su madre, su fundadora, cuando llega y le dice que la hermana esta, la hermana Angelita, no sabía qué decir y se ponía y decía, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ella no salía del bendito sea Dios. Dice, Angelita, sin dejar de decir bendito sea Dios, bendito, bendito, apretándose las manos en la cara con las manos, dice, como siempre lo hacía a fuerza de mucho amor de Dios. Bueno, es un dato que no sabemos porque no se habían puesto de acuerdo, pero María Emilia pues intuía muchas veces la situación en que, y por otra parte que ya les ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces, bonito el momento y oportuno, y ya dice que enseguida fueron a la casa del marqués, y el marqués, mira por dónde estaba enfermo. Tuvieron que esperar todavía un poco hasta que se solucionara su problema, pero en el día, y ya compraron aquella casa que tanto querían y necesitaban. Práctica de la caridad. Bueno, estamos hablando todo el tiempo de la práctica de la caridad, ¿no? Dice Santiago, aprende a hacer el bien, ayuda al oprimido, haz justicia al huérfano, defiende los derechos de la viuda. Y nos dice el Papa Francisco, bueno, dice, defiende los derechos de la viuda, es decir, practica la caridad, pasa por el mundo como el maestro, haciendo el bien. El Papa Francisco nos dice, practicar la caridad es la mejor manera de evangelizar. Abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la lente de la Iglesia, por derecho y por deber evangélico, porque nuestra tarea es cuidar nuestra riqueza, que son los pobres. Yo, de pequeña, hace unos pocos años, no muchos, ¿verdad? Pues me acuerdo que nos enseñó la maestra un canto muy sencillito, pero no lo voy a cantar, pero os voy a decir un poquito la letra, que no ha pasado de moda que hace muchos años. Bendita sea la caridad, que es del que sufre, dulce pensar. No es buen cristiano, no sabe amar quien no practica la caridad. Bueno, seguía más cosas, ¿no? Pero no es buen cristiano, no sabe amar quien no practica la caridad. Nos dice Madre Amada, en apuntes biográficos, que en la casa del general Riquelme se practicaba la más pródiga caridad con los menesterosos. María Emilia aprendió bien la lección. Mientras atiende a su hermano enfermo y a su papá, organiza su vida de tal forma que reunía diariamente en su casa a niños pobres, a los que enseñaba el catecismo, les preparaba para la confesión y comunión
y les obsequiaba con ropas, dulces y otros regalos. A sus hijas y a todos nosotros, válido para todos, para la familia Misami, nos dice María Emilia: tened caridad unas con otras y juzgad con ella a vuestras hermanas, a vuestros hermanos. Tened caridad unos con otros, también entre nosotros. Y alguna frase de otros papas, dice la caridad, el Papa Francisco, es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo y hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Y Benedicto XVI dice: toda obra de caridad auténtica es una manifestación del amor de Dios por los hombres, y así se convierte en anuncio del Evangelio. Todos conocemos, seguro que hemos leído más de una vez y orado, la preciosa carta del amor cristiano o de la caridad, 1 Corintios 3. Entre otras cosas nos dice: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que resuena o címbalo que retiñe. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. O sea que podemos hacer obras de caridad y si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas veces los pobres nos dan lecciones de caridad y generosidad, compartiendo con otros lo poco que tienen y que ellos mismos necesitan? A María Emilia, lo digo en el librito, le llamó la atención algo que vio varios días desde su balcón. Observa que un niño pobre da limosna y ayuda a otro más necesitado todavía. Ante este acto de tanta ternura, María Emilia lo llama, se interesa por su familia y le presta ayuda. Años más tarde, también Leopoldo, el hijo de una cocinera que ella acogió, fue acogida por María Emilia, llegó a ser obispo de Madrid-Alcalá. Os invito, hermanos, otra invitación. No sé si las vais a retener todas. Os invito a leer pausadamente y orar cuando podáis esta preciosa carta de la caridad que os he mencionado. María Emilia se conmueve con lo que el niño Pablo le cuenta de la difícil situación familiar por la que están pasando, una de tantas. El general y su hija toman a la madre como la bandera, a la madre de Pablo. Costea los estudios a Pablo, que quiere ser cura y no tiene medios económicos. Y ocupa a su hermano mayor, que estaba enfermo, hasta que se agrava su situación y muere. Y a su hermana Carmelina, tan fiel a María Emilia hasta su muerte, la dejan como doncella y viven con María Emilia hasta que muere en Madrid. Carmelina misma es la que nos dice, años más tarde, con qué generosidad se trata a los pobres en aquella casa. Y eso que de algunas cosas se enteraba ella, otras las sabía solo María Emilia y el que todo lo ve. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuántas serían las obras de caridad y sus modalidades practicadas por el general Riquelme y su hija? Pues no las sabemos, pero no sabemos todas. Tenemos mención de algunas. A una joven le regalan el ajuar. A otra que quiere ser monja le proporcionan lo que necesita. A este chico la pensión. Al otro libros. A familias necesitadas les ayudan lo que pueden.
De La Coruña se trajeron una cocinera, que hemos visto ahí, cuyo hijo ingresó en el seminario y años más tarde el seminarista Leopoldo e hijo Garay, ayudado y apoyado de la familia Riquelme, llegó a ser obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá y otros muchos títulos. El obispo siempre se mostró agradecido a la señorita Riquelme. Invitados de honor. Esto me encanta. Los invitados de honor. Cuando des un banquete, bueno, de Lucas 13, 4:13. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados y a los ciegos. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. Bueno, alguna vez hay que hacerlo, ¿no? No sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes pagado. Lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Y también es bonito. Carmelina refiere que en el día de San Joaquín, santo del general Riquelme, este invitaba a comer a un grupo de pobres y después les obsequiaba con una buena merienda. Tanto don Joaquín como su hija les servían vestidos de gala, como cuando asistían a cenas de la alta sociedad. Nos imaginamos tanto el gozo de los comensales como el de los servidores. Y ahí hemos puesto una fotografía, porque no la teníamos con los pobres, unos pobres comiendo, que seguramente la mesa de ellos sería mucho más de gala que la que está ahí, y a María Emilia, sí, vestida de gala, y a su padre, el general Riquelme, también, con sus mejores atavíos, porque como anfitriones estaban sirviendo a los pobres, a sus amigos. Bueno, cuando des un banquete, lo que decíamos, dichoso tú si no pueden pagarte. No invites, invita a los pobres, a los que no te pueden pagar. Es verdad, los pobres no te pueden pagar con monedas, con algo material, porque no tienen con qué. Pero, ¿acaso no te sientes pagado o pagada cuando ves las caras de ilusión, de alegría, de cariño de los pequeños o grandes comensales o necesitados? Creo que todos hemos experimentado muchas veces, máxime los que seguramente trabajáis entre los pobres más pobres, pues una satisfacción grande cuando haces el bien, cuando ayudas a alguien, cuando imitas a Jesús, el buen samaritano, cuando curas alguna herida, cuando alivias dolores, cuando consuelas. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado, lo hemos vivido, y es la paga que nos dan los pobres. Es la mejor paga que podemos recibir, porque interiormente sentimos la satisfacción de hacer el bien que no tiene comparación con otras satisfacciones. Yo me gusta imaginar, podéis cada uno imaginaros al ver o al leer esto, los invitados de honor y cómo los chiquillos estaban sentados tan a gusto comiendo y los anfitriones sirviéndoles. A mí me gusta imaginar la carita de aquellos pequeños invitados, que se sienten queridos, protagonistas y mimados por semejantes anfitriones. Don Joaquín Riquelme y su joven y preciosa hija, María Emilia Riquelme Izañez. Qué estampa tan bonita, tan preciosa, que no sale en ningún medio de comunicación, como no suele salir ahora cosas bonitas que hay. Y gente que también ahora hace mucho por los demás, arriesga su vida, que lo da todo, y arriesga su vida y sus bienes por los hermanos. Eso no suele salir mucho en los medios de comunicación. Tampoco en aquel momento salió. Pero, y podemos pensar, bueno, tampoco tiene mayor importancia porque era una vez al año esa convite, ¿no? La fiesta del general Riquelme. Y dada la posición que ellos tenían, pues no les costaría mucho porque tenían medios suficientes. Sin embargo,
es de admirar, porque ya no solo es el momento ese que el general y su hija les están sirviendo a esos pobres que les han reunido, sino es esa trayectoria, como hemos ido viendo, como estamos viendo, esa trayectoria desde el general, pues seguro que de niño también, y la hija, por supuesto, desde la cuna. Esa trayectoria de amor a los hermanos, de no pasar, que no pasen desapercibidos, que los tienen en cuenta, que se acuerdan de ellos. Una muestra más, la que hemos dicho, cada día en las cuentas del general, una cantidad para ayuda de los pobres. Los pobres, imagen de Dios. La mayor pobreza de todas y que debe combatirse es la falta de amor. Benedicto XVI. Fijaos. La mayor pobreza de todas y que debe combatirse es la falta de amor. A Jesús se le conmovieron las entrañas. Esta expresión aparece siempre en Jesús en situaciones de pobreza, de necesidad o de dolor humano, que despiertan en él un sentimiento de compasión y a la vez un afecto entrañable. Viendo a las turbas, se le estremecieron las entrañas, pues andaban deshechos como ovejas que no tienen pastor. María Emilia, urgida por los sentimientos del Maestro ante la gente que sufre, recorre hospitales, casas, guardillas, visitas a familias pobres. Se le rompe el corazón porque sabe el lujo de ciertas mansiones y la suma pobreza existente a pocos metros de estas. Y muy resuelta le dice a su papá: papá, mira, a mí no me hace falta ninguna alhaja. Vestidos tengo muchos. Todo lo que me des, que sea para los pobres. En mi comentario, aquí voy a ampliar esto. Yo, creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Todos hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza suya. Pero en los pobres, en los anahuines, se ve más claramente la imagen de Jesús. Jesús pobre, nace en un pesebre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús humillado, sufriente, y muere en una cruz. María Emilia ya había entregado dinero, posesiones, tiempo para los pobres, pero aún le queda algo. Su papá quiere dotarla de todo lo que poseen las señoritas de su edad y de su rango. Pero ahí María Emilia ya se planta y le dice lo que acabamos de leer. Papá, yo tengo de todo, no necesito nada. Que todo lo que me des sea para los pobres. Y añade, ellos son imagen de Jesús. Lo hemos dicho, también los demás somos imagen, pero en ellos se ve más claramente. Los pobres son mis amigos. La mirada penetrante de María Emilia veía en sus amigos la imagen de Jesús. Sigo imaginándome. Podemos imaginarnos cada uno como quiera, como pueda. ¿Cómo quedaría don Joaquín ante la propuesta y la respuesta de su hija? De su hija. Yo me imagino al general, en principio con un poco de sorpresa, incluso a lo mejor un poco contrariado. Pero eso sería muy momentáneo, porque la miraría a su hija con complacencia y pensando, qué bien ha aprendido la lección y el desprendimiento. Qué bien ha aprendido la lección esta hija. La lección del maestro y la lección del hogar. Le agradaría mucho el desprendimiento de su Emilita. También él amaba a los pobres.
lo hemos visto, y se preocupaba por ellos, porque era un buen cristiano. Yo me atrevería a preguntarle a María Emilia, nuestra beata. María Emilia, ¿cómo se te ocurre tener esos amigos cuando podías rodearte de jóvenes como tú, ricos, elegantes, con muchas posibilidades, y pasar con ellos momentos de diversión, celebraciones, bailes, pasarlo bien? Y resulta que te rodeas de estos que lo que pueden hacer, como pasó, es pues que ocurra algo que pasó cuando ella estaba con un grupo de niños pobres. Dice, sucedió algo, esto lo digo, lo pongo en el libro, que pronto apareció lo que suele anidar bajo la suciedad y los harapos de los pobres. María Emilia en un primer momento sintió tal repugnancia que tuvo la tentación de despedir a los pequeños y no volverlos a reunir en su casa. Ella no tenía costumbre de, en su casa, no ha vivido pobreza nunca, ¿no? Esa miseria, esa falta de deseo. Fue cuestión de un momento, enseguida reacciona, que ¿acaso un animalito me va a echar por tierra todo mi trabajo apostólico y la ilusión de aquellos pequeños? ¿No iba a seguir evangelizando por algo tan insignificante? No. María Emilia reacciona y sigue adelante con ese cariño a los pobres. Los pobres son imagen de Dios. Los pobres son mis amigos. Bueno, déjalo ahí. Bueno, y una conclusión, porque yo creo que, no sé si os estaréis cansando ya de tanto rollo. Una conclusión. Yo, después de toda esta palabrería que he tenido y todo lo expuesto en esta primera parte del librito, pensar que es la mitad del librito, que es pequeño, pero tiene mucha sustancia, ¿no? Me gustaría que nos quedáramos con algo concreto. Y os sugiero otra sugerencia. Bebe cuanto puedas de la fuente de la palabra diaria y de la Eucaristía. Eso me dirijo a cada uno y para mí misma. Solo esa agua te dará la fuerza para vivir en actitud de amor, de entrega, especialmente a los más carentes. Jesús nos amó hasta el extremo. Siéntete acompañado por María, la madre de los pobres, la mujer pobre y sencilla, esposa del carpintero. Que sea ella tu confidente, tu modelo. Pídela que te lleve a Jesús. Eso lo escuchas siempre, dice María Emilia. Y por último, acércate silenciosamente a María Emilia. Mírala a los pies de Jesús, llenando su corazón en la fuente para después entregarse a los hermanos. Contémplala con calma en esta faceta de su amor a los pobres. Deja que te hable al corazón y con la ayuda del Espíritu obra en consecuencia. Perdonad si he sido demasiado larga. Nada, nada. María, ¿puedes compartirnos la canción? Tenéis que dejar de compartir vosotros. Vale. Haz de mí una nave, hazme pobre, una nave, un padre, haz de mí, mi Dios, una nave, haz de
Muchísimas gracias, María José. Ahora nos tocaría la segunda parte, que nos vamos a dividir en grupos para trabajar. Entonces, como os comentaba María, las preguntas Las tiene María. nos va a poner ahora María unas preguntas que ha preparado María José.